Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar con la unidad número 1 del curso auxiliar en gestiones administrativas y bancarias. El tema que vamos a ver es documentos comerciales, que los pueden utilizar en el ámbito laboral o también en su vida cotidiana. Lo primero que vamos a explicar es cómo funciona el ciclo operativo de una empresa. Imaginemos un kiosco. El primer paso que tiene que hacer es comprar mercadería para poder revenderla. Acá van a ir apareciendo los diferentes documentos comerciales, como por ejemplo una orden de compra, facturas, notas de débito, notas de crédito y recibos. El siguiente paso es pagar esa mercadería. Acá vamos a utilizar recibos, pagaré, cheques, también además de las facturas. El siguiente paso es vender esa mercadería al consumidor final. Vamos a utilizar facturas también, notas de crédito y débito, tickets, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los tickets y los recibos. Y por último, el último paso es cobrar, ¿sí?, lo que vendimos para poder seguir el circuito. Bien, ¿para qué nos sirven los documentos comerciales? ¿Sí? ¿Por qué insistimos tanto en guardar, ¿sí?, los tickets? Una de sus funciones es la función contable e impositiva. Estos documentos los vamos a utilizar para hacer la contabilidad de una empresa y poder calcular los impuestos, ¿sí? ¿Cómo se calculan los impuestos? A través de declaraciones juradas. Entonces, lo que ustedes declaren en la declaración jurada, ¿sí?, tiene que corresponder con los tickets, ¿sí?, o facturas o documentos que tienen archivados, ¿sí? La función de control que nos permite individualizar a las personas que intervienen en una operación. Por ejemplo, vieron que los documentos siempre tienen un original y un duplicado. Ahí vamos a saber, ¿sí?, quién es el comprador, quién es el vendedor. Y la función legal significa que utilizando un documento comercial lo vamos a tener como medio de prueba para futuros reclamos. Por eso ustedes tienen que guardar siempre sus tickets. El siguiente paso es conocer los tipos de contribuyentes. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a tener, por ejemplo, las facturas, hay diferentes letras y de acuerdo, ¿sí?, al tipo de contribuyente es el tipo de factura que vamos a utilizar. No sé si ustedes saben, pero tenemos a los trabajadores y trabajadoras que trabajan de manera independiente, ¿sí?, organizados en dos regímenes. Por un lado tenemos a los monotributistas y después tenemos a los responsables inscriptos. Más adelante lo vamos a ver en profundidad, pero ahora lo que ustedes tienen que conocer es que el monotributista pertenece a un régimen simplificado. ¿Por qué simplificado? Porque solamente paga una cuota unificada al mes, ¿sí?, que incluye varios conceptos. Es más simple que llevar, ¿sí?, el régimen general, que es un responsable inscripto. En este régimen, nosotros nos vamos a encuadrar si superamos los límites del monotributista. Después también encontramos a los exentos, ¿sí? Los exentos realizan actividades que tienen que pagar impuestos, pero que una ley los exime de hacerlo. Por ejemplo, la venta de libros, hay una ley que dice que no pagan el IVA. Y después tenemos los consumidores finales, que somos todos nosotros, ¿sí?, que nuestra condición frente al IVA somos consumidores finales, ¿sí? Es decir, que solamente compramos los productos o adquirimos los servicios para consumir, ¿sí?, y no lo vamos a revender. Entonces, ahora conociendo los contribuyentes podemos saber cuáles son las facturas que va a emitir. Acá vamos a hablar del responsable inscripto. Fíjense que si yo escribo RI, estoy hablando del responsable inscripto, ¿sí? El responsable inscripto va a emitir las facturas B y las facturas A, ¿sí? Esas son las dos más comunes. Bien, ¿cuándo emitimos A y cuándo B? Va a depender del cliente, ¿sí? Acá tenemos los clientes. Entonces, si nuestro cliente es monotributista, consumidor final o un exento, le vamos a entregar la factura B. Y la factura A solo se entrega a un responsable inscripto. Fíjense que entre responsables inscriptos solo utilizan la factura A, ¿sí? Si todos ustedes y ustedes son consumidores finales, nunca van a recibir la factura A. Ahora tenemos las facturas que emiten los monotributistas, ¿sí? MT significa monotributistas, y los exentos. Ambos dos, ¿sí?, utilizan la factura C. Esto hay que aclararlo porque hay muchas personas que se confunden. El monotributista tiene diferentes categorías, ¿sí?, A, B, C, D.
y siguen, lo vamos a ver después en profundidad, entonces piensan que la factura depende de su categoría. No es así. Todos los monotributistas, no importa en qué categoría estén, utilizan la factura C. Y los exentos también, a cualquier destinatario. No importa si es otro monotributista, otro exento, un consumidor final o un responsable inscripto, siempre utilizan la factura C. Vamos a ir viendo cada documento y cuáles son los datos importantes que tiene. Acá tenemos la parte de arriba, ¿sí?, de una factura A. Este modelo es una factura electrónica, ¿sí?, que se emitió a través de la página de AFEP. Bien, fíjense que acá tenemos la letra, ¿sí?, que indica qué factura estamos haciendo. O sea, si ustedes no ven todo lo de abajo, ya viendo una factura A, saben que esta factura A la emitió un responsable inscripto a otro responsable inscripto. Lo chequeemos. Fíjense, acá tenemos razón social, es una sociedad, ¿sí? Las más comunes de sociedades que pueden ver es la SA, que es sociedad anónima, o la SRL, la sociedad de responsabilidad limitada. El domicilio comercial, que es donde realizan la actividad, y acá dice su condición frente al IVA, es decir, qué tipo de contribuyente es. Es IVA responsable inscripto. ¿Sí? Todos los socios de esta sociedad, ¿sí?, de ejemplo SA, tienen que ser responsables e inscriptos. Fíjense ahora, acá abajo, vemos a su cliente, que es Pérez Eduardo, y debería ser responsable inscripto. ¿Lo chequeamos? Y sí, es IVA responsable inscripto. Acá tenemos la condición de venta, que en este caso, ¿sí?, Eduardo está pagando al contado. También podemos pagar en cuenta corriente, con cheques, con transferencias bancarias, ¿sí? Y quiero que presten atención a este dato que está en celeste, que es el quit. ¿Sí? ¿Saben qué es el quit? ¿Sí? En este caso, fíjense el quit de Pérez Eduardo, o fíjense si ustedes tienen sus quits, si los conocen, vamos a ver que hay primero dos números, después nuestro número de DNI y a lo último un número. ¿Sí? ¿Qué significa quit? Clave única de identificación tributaria. Este número lo utiliza el sistema tributario argentino para identificar a las personas físicas y a las personas jurídicas. ¿Sí? Pérez Eduardo y todos ustedes son personas físicas. Y las personas jurídicas son las sociedades, como ejemplo SA. ¿Sí? Entonces, el quit para Pérez Eduardo va a ser un número. Fíjense que el número 20 lo tienen los hombres, el 23 las mujeres, y el 27 y 24 puede utilizar en ambos. Y en el caso de las sociedades, tienen el número con el cual se inscribieron, ¿sí?, en el registro público de personas jurídicas. Es diferente, ¿sí?, lo que significa CUIL, ¿sí?, es Código Único de Identificación Laboral, que eso lo vamos a ver cuando veamos sueldos, ¿sí? En nuestro caso, personas físicas es el mismo, ¿sí?, es el mismo número, pero uno sirve para lo que es el sistema tributario y el otro el sistema laboral. Bien, debajo tenemos el detalle de la factura, ¿sí? Fíjense que acá tenemos producto y servicio, vamos a detallar qué estamos vendiendo, la cantidad, la unidad de medida, el precio unitario, por ejemplo, porcentajes de bonificación, el subtotal, cuánto cuesta ese producto, y acá tenemos un dato importante que es la alícuota de IVA, ¿sí? En este caso, esta factura tiene un IVA del 21%. Vamos a tener un video exclusivo dedicado a lo que es IVA. Y los subtotales con IVA. Bien, y otros datos que nos falta ver son los de acá arriba, ¿sí? Estos datos son los datos del comprobante. Fíjense que acá les dice qué tipo de documento están utilizando, que es una factura, y tenemos su número. El número va a estar compuesto por un punto de venta y el número de comprobante. El punto de venta, ¿sí?, significa los medios a través de los cuales yo emito esta factura. Por ejemplo, el punto 1 de venta es factura electrónica de este domicilio. Y capaz que tengo el punto de venta número 2, que es en este mismo domicilio, pero tengo un talonario manual. ¿Sí? ¿Alguna vez vieron talonarios manuales? ¿Sí? Cualquier cosa, si tienen alguna duda sobre los talonarios manuales que ya no se utilizan, ¿sí?, me pueden consultar. Los talonarios manuales antes se utilizaban
pero hace unos años empezó a ser obligatoria la factura electrónica para todos. ¿Sí? ¿Quiénes son todos? Para todos los contribuyentes. La factura manual solamente la pueden utilizar como respaldo. ¿Qué significa respaldo? En caso de que el local se corte la luz, no funcione el controlador fiscal, que ahora vamos a ver qué es, no funciona el celular, no tengo ninguna manera de hacer una factura, entonces a la persona, al cliente, no le puedo decir no te puedo entregar factura porque se cortó la luz. No, en este caso vamos a utilizar el talonario manual. Entonces el talonario manual es solo de respaldo. Después tenemos la fecha de emisión. ¿Sí? La fecha de emisión es importante también para la función contable, ¿sí? Porque tenemos que ir registrando y ordenando los documentos por fecha y también por número de comprobante. Después tenemos el quit de ejemplo SA, su número de ingresos brutos, su inscripción en ingresos brutos, que lo vamos a ver también cómo se calcula, ¿sí? Cómo se hace la declaración jurada en la página de AFIP. Y después tenemos la fecha de inicio de actividades. Cuando comenzó ejemplo SA a vender, por ejemplo, televisores. ¿Sí? Bien, vamos a continuar ahora con una factura C. ¿Sí? En este caso, recuerden que la factura C la emite un monotributista o un exento a cualquier cliente. Acá tenemos el tipo de comprobante, la factura, volvemos a tener, por ejemplo, el punto de venta, el número de comprobante, fecha de emisión, el quit, número de ingresos brutos, la fecha de actividades. Fíjense que es lo mismo. Acá tenemos los datos del que emite, ¿sí? Fíjense que acá nos aclara condición frente al IVA, responsable y monotributo. Y acá tenemos los datos del receptor, se llama edit y es consumidor final. Y tenemos los datos, ¿sí? El detalle de lo que estamos vendiendo. Fíjense que acá en este caso no tenemos IVA. ¿Sí? Vayan prestando atención porque eso lo vamos a ver luego en profundidad. Acá tenemos la imagen de la parte de abajo, ¿sí? De una factura. El dato que es importante es el CAE. ¿Sí? El CAE significa Código de Autorización Electrónico. Con este código nosotros podemos comprobar si este documento fue autorizado por la AFIP y emitido a través de uno de los medios, ¿sí? Que se pueden utilizar. ¿Dónde lo hacen? Ingresan acá, ¿sí? Ingresan en constatación de CAE y cargan los datos de la factura. Y les va a comprobar que esta factura haya sido emitida, ¿sí? Y es un comprobante autorizado por AFIP. Bien, ¿cómo también podemos controlar? ¿Sí? Una manera de que nosotros controlemos es emitiendo la constancia de inscripción o de opción. Por ejemplo, acá tenemos una de un monotributista. El único dato que necesitamos es el quit. Lo sacan, ¿sí? Volvemos para atrás, lo sacan de acá. ¿Sí? Queremos saber, a ver si Napa Juan Martín, ¿sí? Está en condiciones de emitir facturas. Buscamos en Google, ponemos constancia de AFIP, inscripción, y vamos a colocar el quit y nos va a decir que, bueno, acá es otro nombre, que González Raúl está inscripto como monotributista en la categoría A. Perfecto, sí, está activo. O miremos una constancia de una sociedad. ¿Sí? En este caso yo les bajé la de la Anónima, del supermercado de la Anónima. Busqué su quit en un ticket y controlé. Fíjense que acá nos dice todos los impuestos, ¿sí? Donde está registrado y su fecha de alta. ¿Sí? Entonces está registrado, por ejemplo, en impuesto a las ganancias. Fíjense que acá tiene el IVA, ¿sí? Tienen retenciones, otros impuestos que en la Argentina tenemos muchísimos, ¿sí? Tuve que cortar porque no me entraba todo en la pantalla. Pero fíjense que nosotros tenemos varias maneras de poder controlar, ¿sí? Que el emisor de la factura esté en regla. Fíjense que acá tenemos otro ejemplo que es de un responsable inscripto. En este caso paga ganancias, es autónomo, que lo vamos a ver, ¿sí? Fíjense que está inscripto en el IVA y en otros regímenes de información.
Bien, voy a aclarar la facturación electrónica. ¿Sí? La facturación electrónica es obligatoria y la podemos emitir de diferentes maneras. Una es a través de la página de AFIP. ¿Sí? Los ejemplos que yo les di fueron emitidos a través de la página de AFIP, que se llaman emitir comprobantes en línea. Ponemos AFIP en Google y teniendo clave fiscal podemos ingresar y hacer una factura. Vamos a verlo en clase virtual, yo les voy a mostrar cómo hacerlo. Y la otra opción, capaz que la persona no tiene computadora en su local, o por ejemplo vieron que hay peluqueros a domicilio o alguien que trabaje a domicilio no podría llevar su computadora, capaz que es muy complicado, ¿sí? Nos facilita la tarea. Entonces puede utilizar una aplicación del celular, solo para Android en este caso, que se llama Facturador Móvil. Te bajas una aplicación a tu celular, ingresas con clave fiscal y puedes emitir el mismo tipo de factura electrónica. Súper fácil, lo descargas al PDF y esta lo puedes enviar por WhatsApp. Y otra opción es utilizar los controladores fiscales homologados por la FIP, ¿sí? O la llamada tiquetera. Fíjense que cuando ustedes van al supermercado, a una verdulería, a una panadería, no les entregan las facturas como las que yo les mostré, ¿sí? Sino que les entregan tickets. ¿Por qué utilizamos este controlador? También es por una manera de facilitar el trabajo. Imagínense que el verdulero tenga que entrar a su celular, hacer una factura, registrar su número, mandárselo, pedirle un mail, y creo que tardaría bastante. Entonces, estos tickets ¿sí? facilitan ¿sí? la tarea de cobranza. ¿Qué vamos a ver? Tickets comunes ¿sí? y ticket factura. Les voy a dejar de tarea que busquen ¿sí? tickets en sus carteras, en los bolsillos, en las billeteras, para que veamos los dos diferentes, que hay tickets comunes y tickets facturas. Estos son algunos ejemplos de controladores, ¿sí? Estos son los de última generación. Y este no es muy viejito, pero es uno que se utilizaba antes. Algunos locales igual lo siguen teniendo. Miren, veamos algunos ejemplos del ticket común. Vayan controlando con sus tickets. ¿Qué tenemos? Datos importantes. Es muy similar ¿sí? a la factura. Tenemos el nombre del local, ¿sí? El quit, ingresos brutos, fíjense su domicilio, el inicio de actividades, es un IVA responsable inscripto y le está entregando un ticket a consumidor final. Tenemos la fecha, la hora, tenemos por ejemplo que estamos vendiendo, los totales, que es en efectivo, y lo que es más importante que tenemos que controlar es esto de acá. ¿Sí? Fíjense que acá dice un CF, búsquenlo en sus tickets, CFDGI, ¿sí? Es el código que significa que el controlador fiscal es homologado por la FIP. ¿Qué significa? Que tiene validez fiscal, que esa información la FIP la conoce y queda en la memoria del controlador. Hay algunos que tienen, por ejemplo, el código QR acá abajo, ¿sí? No es obligatorio, es lo que emiten los nuevos controladores. Fíjense que este de acá es una sociedad, Roma S.A., ¿sí? Es un IVA responsable inscripto y emite a consumidor final. Y tenemos diferentes datos como en la factura, pero lo único que están más resumidos en un ticket que es de emisión más rápida. Miren, acá les voy a mostrar para que comparemos cuáles tienen validez fiscal y cuáles no. En una compra que yo hice en la verdulería me entregaron estos tres documentos. ¿Sí? Uno es un documento, ¿sí? Es un ticket común. Este sí es un ticket común. ¿Sí? Fíjense que me lo entregó el Oasis, ¿sí? El Oasis es el nombre de fantasía, pero el contribuyente se llama Sánchez José Luis, que es IVA responsable inscripto y me lo entrega a mí que soy consumidor final. Tiene todos los datos, me fijo y tiene el código ¿sí? del controlador fiscal, por lo tanto tiene validez fiscal. Fíjense que a su vez me dieron otro comprobante que acá ya les aclara, documento no fiscal, ¿sí? Que ellos lo utilizan
para ir detallando todo lo que yo llevo. Fíjense que acá dice fruta y verdura resumido. Entonces ellos van pesando cada producto que yo llevo y la balanza les emite este comprobante con el detalle. Y a su vez yo pagué con una tarjeta de débito y me dieron este comprobante. Miren acá que dice sin validez fiscal. Este comprobante y este, ¿qué significa? Que yo no lo puedo utilizar para ninguna de las funciones que tenía el documento, como las facturas. No lo puedo utilizar como medio de prueba si quiero hacer un reclamo. No lo puedo utilizar para contabilizar. No lo puedo utilizar para declarar un impuesto. ¿Sí? Y en este caso no hay ninguno que diga que lo emitió a consumidor final, por ejemplo. Entonces, ustedes tienen que controlar eso, ¿sí? Porque vamos a ver la importancia que es emitir ticket. ¿Sí? Con cada compra que se hace, se van a pagar impuestos. Lo vamos a ir viendo en detalle. Entonces, los comprobantes no válidos como factura, ¿sí? ¿Cuáles son? Los que se emiten con controladores fiscales, ¿sí? Que no fueron homologados, ¿sí? Remitos, guías o documentos, notas de pedido, que es una orden de compra, los presupuestos, ¿sí? Recibos, comandas, ¿sí? Tiras de máquina de sumar, cupones, tickets no fiscales. Entonces, ustedes tienen que diferenciar cuáles son los documentos válidos como factura y cuáles no. Así que vayan tomando apuntes, yo voy a ir diciendo cuáles son válidos y cuáles no. Hasta ahora vimos la factura A, la C y bueno, también la B son documentos válidos como factura. También el ticket común y el ticket factura son válidos. Ahora también tenemos las notas de crédito y notas de débito. También son válidos como factura. ¿Cuándo los utilizamos? Cuando queremos corregir una factura ya emitida. Acá hay que diferenciar bien cuándo utilizamos una de la otra. Empecemos con la nota de crédito. ¿Cuándo se utiliza? La mayoría de las veces la utilizamos para anular una factura. Hicieron una factura de 1.000 pesos y se equivocaron en todo, entonces la anulan. ¿Sí? La anulamos, hacemos una nota de crédito, que si ustedes hicieron una factura A, entonces la nota de crédito tiene que ser A. Si la emitieron a Pérez Juan, la nota de crédito también la tienen que emitir al mismo nombre. Y también la vamos a utilizar cuando disminuye la deuda del cliente. ¿Qué significa esto? Le hicimos una factura por 1.000 pesos, pero la persona me devuelve uno de los productos que compró porque estaba dañado. Entonces yo le voy a hacer una nota de crédito por la diferencia. Por ejemplo, de los 1.000 pesos, él me devuelve un producto que salía a 100. Entonces le voy a hacer una nota de crédito por los 100 pesos. Es un ejemplo, los motivos por los cuales disminuye la deuda es por devolución de mercaderías, error en la facturación, por ejemplo, me equivoqué, puse 100 productos y eran 10, se me fue un 0. O puse 100 productos a 10 pesos y en realidad eran 100 pesos. Entonces eso lo corregimos con una nota de crédito. También, por ejemplo, le podemos hacer descuentos y no se lo habíamos facturado, entonces le hacemos una nota de crédito, descuento por pago adelantado o por cancelación de la compra. Directamente el cliente viene y nos dice, quiero rescindir el contrato, no voy a comprar, cancelamos la compra, la anulamos a la factura. Acá vamos a utilizar también originales y duplicados, no lo aclaré, pero en las facturas también siempre tenemos originales y duplicados. El original se lo queda el comprador. Ustedes cada vez que compren, controlen que se llevan originales y el duplicado se lo queda al vendedor. Ahora, si ustedes están del lado del vendedor, todos los duplicados los tienen que guardar. ¿Sí? No pueden perder ninguno porque los tenemos que registrar para pagar los impuestos. Y después tenemos las notas de débito. Las notas de débito se utilizan para aumentar el valor de una factura. ¿Sí? Todo lo contrario. Por ejemplo, vendimos, pero la persona se atrasó en el pago, entonces le voy a cobrar intereses a esa factura. Entonces le hago una nota de débito. O también me olvidé de cobrarle el flete. ¿Sí? Le vendí 20 televisores
y el flete no estaba incluido en la factura. Entonces vamos a hacer una nota de débito por el flete de los productos vendidos en la factura número tal. O también errores en la confección. Volvemos a aclarar. Si la factura, por ejemplo, ahora es una B, la nota de débito tiene que ser B. Si la factura era A, la nota de débito tiene que ser A. También se emite en el mismo receptor y el original se lo queda el comprador y el duplicado el vendedor. Espero que se entienda. Vamos a ir viendo ejemplos también. Ahora aparece la orden de compra. Miren que en grande está aclarado. Documento no válido como factura. ¿Sí? ¿Cuándo se utiliza esta orden de compra? Cuando el comprador, ¿sí?, le va a solicitar al vendedor determinada cantidad de productos. ¿Sí? Le vamos a hacer una orden de compra donde le vamos a detallar qué queremos comprar, la cantidad, el detalle, cómo le vamos a pagar, a dónde nos tiene que entregar la mercadería, en qué fecha vamos a pactarlo. ¿Sí? Entonces, este documento no es una factura. ¿Sí? Que quede claro eso. Después tenemos los recibos. Por ejemplo, un recibo X, también tenemos recibo C. Tampoco es válido como factura. ¿Este recibo para qué se utiliza? Al momento de pagar una factura, ¿sí?, la persona, el cliente, ¿sí?, se va a acercar al vendedor y le va a entregar, por ejemplo, efectivo y cheques. Entonces, nosotros como clientes nos tenemos que llevar un recibo donde se constate el pago. ¿Sí? En este documento, ¿qué va a decir? Recibimos de, por ejemplo, Juliana, el pago de la factura número tal, entregando cheque número tal de 10.000 pesos más 100.000 pesos en efectivo. Todo eso tiene que quedar detallado. Acá lo importante que quiero que les quede claro es quién firma el recibo. ¿Sí? ¿Quién les parece que va a firmar? ¿Sí? Yo fui a comprar a Diarco. ¿Va a firmar Diarco o voy a firmar yo el recibo? ¿Sí? Piénsenlo. Lo vamos a ver en clases. Acá el original, ¿sí?, me lo voy a llevar yo como cliente. Por ejemplo, si un día me reclaman que no pagué, voy a mostrar mi recibo. Y el duplicado se lo va a quedar, en este caso, Diarco. ¿Sí? Otro documento que aparece es el remito. El remito tampoco es un documento válido como factura. El remito lo que hace es respaldar la entrega de los productos o las mercaderías que hayamos comprado. ¿Sí? Acá pueden aparecer hasta 3 copias: original, duplicado y triplicado. ¿Por qué? Porque muchas veces la entrega de la mercadería lo hace un transportista. Entonces, cada persona interviniente se tiene que llevar su documento. El cliente se va a quedar con el original, ¿sí?, cliente o comprador. El vendedor se va a quedar con su duplicado y el transporte también se va a quedar uno, ¿sí?, porque ellos quieren tener un respaldo de que entregaron la mercadería, ¿sí?, en tiempo y forma. Si ustedes son clientes, al firmarlo, ¿sí?, al firmar el remito, están diciendo que recibieron todo lo que está detallado en tiempo y forma. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante controlarlo. ¿Sí? Si ustedes reciben mercadería, chequeen. Recibí tal cosa, está en el remito, lo chequeo y ahí lo firmo. ¿Sí? Si hay disconformidad, bueno, entonces no lo firmen. Bien, antes de pasar al pagaré les quería aclarar. Entonces, ¿por qué la orden de compra, el recibo y el remito no son válidos como factura? Porque todos esos documentos están relacionados a una factura. ¿Cuáles serían los pasos? Primero la orden de compra. Si yo solicito mercadería, el vendedor dice la tengo toda, entonces te la factura. ¿Sí? Me factura, pero me dice el pago lo puedes hacer recién en 15 días. El día que yo vaya a pagar en 15 días, cuando entregue el cheque, me va a dar el recibo. Cuando la mercadería llegue, que llegaba a los 10 días, ¿sí?, me van a dar el remito al momento de entregármelo. ¿Sí? Fíjense que son 4 documentos que van a tener los mismos datos. Estamos hablando de la misma compra. Entonces ustedes no pueden cargar, por ejemplo, en el IVA, 4 veces lo mismo. ¿Sí? Esto vuélvanlo a repasar y me preguntan si quedó claro. Ahora sí, veamos el pagaré. El pagaré no es muy común,
pero se suele utilizar, por ejemplo, al momento de comprar vehículos usados, cuando también sacamos préstamos. Hay algunas inmobiliarias que también te hacen firmar pagaré eh, por el depósito. O también lo suelen usar algunos comercios que tienen clientes de muchos años. ¿Sí? Si tienen algún ejemplo, lo vemos en clase. Este pagaré es un compromiso de pago. ¿Sí? Vamos a tener datos que nos van a indicar que hay dos personas donde una se promete pagarle al otro en una fecha determinada. ¿Sí? Fíjense que acá tenemos una fecha y acá otra. La primera fecha es la fecha en la que estamos emitiendo. Por ejemplo, el 10 de octubre del 2013 estamos emitiendo este pagaré. Pero, ¿qué dice después? A los 20 días de la fecha, pagaré, ¿sí? Prometo pagar. ¿Qué significa? Que a partir del 10 de octubre yo tengo 20 días para ir a pagarle a esta persona. ¿Cuándo les parece que va a ser? Es el 10, en 20 días sería el 30, ¿no? Entonces acá fíjense que tenemos el vencimiento es el 30 de octubre. Yo tengo que ir a pagar la deuda antes del 30 de octubre. Pagaré sin protesto al señor la papelera SA. ¿Sí? La papelera SA es el beneficiario, es el que va a cobrar el dinero antes del día 30. O a su orden la cantidad de pesos, 5.300,50 centavos. Fíjense que acá está escrito en letras, lo que está en números acá arriba, ¿sí? Tienen que coincidir. Por igual valor recibido en venta de mercaderías. Podríamos poner según factura tal, detalle en factura tal, ¿sí? O televisores. A mi entera satisfacción. Pagadero en San Martín, 2222, Villa Mercedes, San Luis. Acá sería la dirección de la papelera, ¿sí? Donde el cliente tiene que ir a pagar. Y acá tenemos los datos del firmante, del cliente o del obligado a pagar, ¿sí? Del pagador. Se llama Azul. Esta es su domicilio. Bueno, en este caso coincide, ¿sí? Así que en realidad nos van a venir a cobrar a nuestro domicilio. La localidad y su firma. Fíjense que acá las firmas son importantes. Al firmar Azul se compromete a pagar los 5.300,50 antes del 30 de octubre. Estos documentos lo que tienen es que se pueden utilizar para hacer reclamos a través de la vía judicial, ¿sí? Para poder llevarlos a un juicio de cobro, este pagaré tiene que estar sellado, ¿sí? El sellado, ¿qué es? Es un impuesto, ¿sí? El impuesto a los sellos, no sé si alguna vez lo escucharon, es un porcentaje que hay que pagar, en este caso, en el caso de Santa Cruz, es a la SIP, ¿sí? Con S, Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos, que te va a sellar este documento. Por ejemplo, también los contratos, contratos de servicios, de locaciones de obras, también se utilizan sellarlos. Bien, ¿qué otro dato tenemos que conocer sobre lo que es facturación? No sé si alguna vez vieron en los locales, presten atención desde ahora a este formulario, ¿sí? Se llama formulario 960D, acá abajo lo tienen, ¿sí? Bueno, ahí me lo tapa, pero ahora me corro y van a ver que aparece el número. Este formulario es obligatorio, ¿sí? Si un local no lo tiene, ¿sí? Cualquier persona que emita facturas no lo tiene a la vista, puede recibir una sanción de la AFIP o hasta multas. ¿Qué datos tiene este formulario? ¿Sí? Tiene esta leyenda que dice, puedes utilizar tu tarjeta de débito y tienen la obligación de aceptarla. No sé si está bien, pero la tarjeta de débito te la tienen que aceptar en todos lados. Es obligatorio. Lo que no es obligatorio es, por ejemplo, el crédito, billeteras virtuales, PIN, otros medios de pago electrónicos. No son obligatorios, pero la tarjeta de débito sí. Bueno, y el efectivo todos lo aceptan.
Entonces, el local que va a seleccionar los medios de pago que acepta. ¿Sí? Ustedes a este formulario deberían verlo en la vidriera, si tiene vidriera local, y también en el sector donde está la caja donde pagamos. ¿Sí? Entonces, así ustedes nos evitaríamos la pregunta de ¿recibís débito? ¿Sí? Ahora me van a decir que en la realidad no pasa y es así. Después tenemos un código QR, ¿sí? Este código de barras, pero de mejor calidad es el código QR. Si ustedes lo escanean, se bajan la aplicación al celular de escanear códigos QR, le va a dar la información de este contribuyente. Les va a decir qué impuestos tiene activo, si es empleador, su domicilio, qué actividades tienes dadas de alta y también lo podemos utilizar para denunciar irregularidades. Si ustedes escanean este código, por ejemplo, pueden denunciar al local, a JLS, que no recibe tarjeta de débito. ¿Sí? Y acá abajo, fíjense que dice no te vayas sin tu factura. El objetivo de la FIP y la SIP, ¿sí? Es que el contribuyente, el consumidor final, todos colaboremos en lo que es cultura tributaria, en el control, ¿sí? En pedir ticket, llevarnos el ticket, ¿sí? E incentivar la cadena, porque a través de los impuestos es que el Estado es uno de los financiamientos del Estado. Este formulario acá tienen bien detallado, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene? El código QR les va a servir, ¿sí? Lo captan con el celular y pueden utilizarlo para controlar, ¿sí? Como si fueran las FIP. Hay muchas personas que lo utilizan también para reportar irregularidades con respecto a lo que es situaciones laborales, ¿sí? Reporte no es anónimo, ustedes tienen que colocar su quit, así que pueden, si quieren, pueden probarlo, no terminar la denuncia, pero pueden ver cómo funciona. ¿Quiénes están obligados? Todos, ¿sí? Todos los contribuyentes y responsables que emitan facturas a consumidores finales tienen que verlo, ¿sí? Tienen que ponerlo a la vista, ¿sí? De sus clientes. Presten atención cada vez que vayan a un local a ver si tienen este formulario. Fíjense que acá los comercios les aclara que tienen que estar en un lugar visible, ¿sí? Y en el lugar donde se realiza el pago. Y si tienen vidrieras, tiene que ser visible desde el exterior. O sea que no haría falta entrar al local para preguntar si recibe tarjeta de crédito. Y si tenemos cajas registradoras, por ejemplo, vieron en el supermercado que hay muchas cajas, bueno, cada una tiene que tener su formulario 960. Y si el local, ¿sí? Si el comercio tiene un sitio web, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahora muchos locales tienen sus páginas web por el tema de las tiendas virtuales para vender, ¿sí? Por la situación, ¿sí? Entonces, en ese sitio web, busquen al final y van a ver que tienen los formularios, que en realidad aparece el código QR y si ustedes lo escanean les va a aparecer el formulario, ¿sí? Eso sería todo por esta clase, así que les agradezco. Disculpas que es muy larga, pero vayan poniéndole pausa, vayan tomando apuntes, ¿sí? Lo que me gustaría es que respondamos la siguiente clase es quién firma el recibo, ¿sí? Y hablar de los tickets. Así que busquen ticket, busquen cualquier comprobante que tengan y sus dudas las vamos a resolver, ¿sí? También cualquier ejemplo que tengan de alguna situación, si alguna vez utilizaron el 960, si alguna vez pidieron un comprobante, si no vieron, si nunca le prestaron atención al formulario 960. Busquen también comprobantes que tengan validez fiscal y otros que no. Chequeen eso, ¿sí? Es muy importante los datos, ¿sí? Qué datos aparecen, qué datos no, para poder ir detectando, ¿sí? Y la siguiente clase ver el IVA. Entonces ya una vez que ustedes conozcan todo el formulario va a ser más fácil adentrarnos en el cálculo del impuesto, ¿sí? Espero que les haya gustado la primera clase y cualquier duda ya saben, estoy disponible para contestarlas. Nos vemos.